tardes. Damos comienzo a la celebración de la 21ª jornada sobre el mal de Alzheimer, Día Mundial 2017, que ADAF Asturias organiza en Oviedo. Para ello contamos con la presencia de doña Concha Mena, presidenta de ADAF Asturias, doña Mercedes González, concejala de Salud, Educación y Deporte del Ilustrísimo Ayuntamiento de Oviedo, don Manuel Menéndez, neurólogo de la Consulta de Trastornos Cognitivos en el UCAM, don Fernando Martínez Cuervo, director del Centro Polivalente de Recursos de Personas Mayores, El Cristo, dependiente del ERA. Disculpamos al señor consejero de Sanidad, que debido a problemas de agenda no está presente. Sin más, tiene la palabra Concha Mena, presidenta de ADAF Asturias. Buenas tardes. Son ya 21 años dándole la bienvenida en nombre de la Asociación Democrática Asturiana de Familias con Alzheimer del Principado de Asturias, ADAFA. Como siempre, queremos un año más mostrar nuestro compromiso con el colectivo de familias que sufren directa o indirectamente las consecuencias de un proceso devastador como son las demencias y la enfermedad de Alzheimer. La asociación durante 20 años ha realizado las jornadas de primavera y el Día Mundial de Alzheimer. Debido a la situación económica por la que nos encontramos, la Asamblea General de Socios decidió suspender la jornada de primavera y concentrar todos los actos en el Día Mundial de Alzheimer, como estamos haciendo este año. No nos cansamos de repetir que ADAFA es una asociación sin ánimo de lucro, apolítica y aconfesional, de ámbito autonómico, declarada de utilidad pública y fiel cumplidora de la Ley de Protección de Datos 15/1999, 13 de diciembre. Está formada, gestionada y dirigida por familiares directos de enfermos de Alzheimer. Todos los socios somos iguales, derechos, deberes y obligaciones. Y los cargos electos de junta directiva son por 2 años y no son retribuidos. ADAF Asturias es una asociación de familiares de enfermos. No es ninguna agenda encubierta de profesionales de ninguna empresa privada. ADAFA está integrada en la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias, FAMPA, formando parte de la Junta Directiva. Saludo a la presidenta y a los compañeros de FAMPA que están presentes. La asociación ha demostrado que después de 21 años de trabajo, experiencia, de conocimientos y con un número muy importante de familias que acuden a la asociación y forman parte de ella, que ya va siendo hora de trabajar con garantías. Los años nos avalan. El modelo basado en subvenciones ha tocado fondo. No es posible que tengamos siempre que esperar si sale la subvención, si es concedida, cuánto nos van a conceder y cuándo la vamos a cobrar, para desarrollar todos y cada uno de los talleres, cuidados y programas que desarrollamos con esas subvenciones. Es un problema no saber ni la cuantía, cuándo se va a cobrar y cuándo se va a presentar. Porque a quien se hace daño, a quien se perjudica, es el enfermo, al incapaz. La inestabilidad y la incertidumbre que nos permite poder pasar por este proyecto dirigido a los enfermos y sus familias, tenemos un gran problema, porque no tenemos dinero para iniciar las actividades sin saber cuándo las vamos a cobrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estos momentos, ante una concesión de la Consejería de Sanidad por un importe de 3.983,46, el año pasado fue de 1.000 euros, hemos progresado adecuadamente. Esa subvención va destinada una parte a la contratación de un neuropsicólogo y las otras para cubrir diferentes gastos. El problema está cuándo la vamos a cobrar, porque este año hemos cobrado la subvención concedida del año pasado y de 2 veces, es decir, 500 euros de cada vez. La Consejería de Bienestar Social, en la convocatoria de subvenciones dirigida a programas de discapacidad, ha incluido una línea específica para programas de Alzheimer dotada con 10.000 euros. Habiendo presentado proyectos a dicha convocatoria con el título de Programa Integral de Atención a Enfermos y Familias, a fecha de hoy se desconoce la resolución. ¿Y cuándo sabremos la resolución? El año pasado lo supimos el 22 de diciembre y se cobró el 5 de abril del presente año. ¿Ustedes creen que así se puede trabajar? ¿A quién estamos haciendo daño? Se habla mucho de cuidar al cuidador, pero ¿de esta forma estamos cuidando al cuidador? ¿Le estamos dando apoyo? ¿Le estamos dando recursos? ¿Le estamos dando el descanso que necesita? No, lo dudo.
Son muchas las familias que acuden a ADAFA con la esperanza de encontrar ayudas. Un año más hemos presentado proyectos a la convocatoria de subvenciones del área social del Ayuntamiento de Oviedo, que tenemos subvención, para poder obtener la financiación y cubrir los gastos de la realización de estas jornadas que hoy estamos celebrando. Gracias. Contamos con un convenio con la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, que nos permite la contratación de la trabajadora social y cubrir otros gastos. Hemos tenido la suerte de que hemos hecho una petición a la cuantía de los 22.000 euros, que nos la aumenten, y nos han dado la información que nos la incrementarán en 10.000 euros. Este año tiene un incremento más de los 22.000 euros. ¿Qué queremos agradecer a todos los políticos que han podido apoyar la propuesta de esa subida de los 10.000 euros? Pues queremos pedirles que continúen con la subida, que no solo sea para el 2017, porque se necesita. Por cierto, el convenio no lo he firmado, por lo tanto se retrasará el cobro de la subvención, y estamos a 20 de septiembre. Hace varios meses que nos informaron que hay 30.000 euros destinados a la realización de un taller de psicoestimulación para enfermos de Alzheimer en fase leve y moderada. Está en el aire, ya que no tenemos documentación que lo confirme, y no sabemos si llegará a buen puerto. En julio no se pudo iniciar el taller, teniendo el personal seleccionado, el transporte adaptado y la familia de los enfermos avisadas. Al final no pudimos realizar el taller y nos tuvimos que echar atrás porque no sabemos cuándo se cobrará y si se cobrará. Si en la mente de algunos de ustedes figura la idea de por qué no se ha solicitado un préstamo que nos permita poder pagar y adelantar todos los talleres, permítanme decirle que años atrás se pidió un préstamo a Cajastur para pagar a las trabajadoras de los diferentes talleres. Era un número importante de trabajadoras. Se pidió un préstamo a Cajastur y se avaló con mi casa. Ante este panorama tan desolador, señores, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la asociación por esta incertidumbre del modelo basado en subvenciones? ¿Y qué hacen estos miles de familias? ¿A dónde acuden? ¿A los organismos de la administración a pedir apoyo, ayuda y comprensión y asesoramiento? No van a acudir. Se van a quedar en sus casas con sus dudas y sus problemas. Pero si cierra la asociación, hay un serio problema para estas miles de familias. Esta inestabilidad e incertidumbre nos ha llevado a esta situación tan delicada por la que estamos atravesando debido a las consecuencias del taller de psicoestimulación que se desarrolló en el 2014 y cuya subvención concedida para ello por la Consejería de Bienestar Social no hemos cobrado. A pesar de haberla justificado en tiempo y forma, nos vemos en una situación muy problemática. ADAFA Asturias adelantó el dinero para poder desarrollar los talleres y no han respondido a eso, nos ha recuperado esos 40.000 euros concedidos. En la actualidad esos 40.000 euros supone el ahorro de cuotas de socios durante muchos años, teniendo en cuenta que son 10 euros al año, 10 euros al año de cuotas. Ya imaginarán ustedes cuántos socios pagaron esa cuota y de cuántos años para poder conseguir 40.000 euros de fondo. Durante el año 2015 y el 2016 hemos apelado a la buena voluntad, a los sentimientos, a la sensibilidad y a la responsabilidad de la Administración y de todos los representantes de los diferentes grupos políticos con los que hemos reunido, que todos ellos, algunos aquí presentes, nos recibieron con mucha atención y mucha comprensión. Ellos entendieron que era muy importante el tema y que necesitábamos recuperar los 40.000 euros. A ADAFA se le reconoció el derecho a la asistencia jurídica gratuita. ADAFA se le reconoció el derecho a la asistencia jurídica. Nos llevan el caso las letradas Sofía y Laia, del despacho Egal Abogados. Habiendo seguido los pasos legales, se presentó la reclamación patrimonial del importe de 40.000 euros ante la Consejería de Servicios y Derechos Sociales y con fecha del 7 de julio del presente año recibimos la notificación con la resolución ante dicho procedimiento
en la que la Consejería no admite la declaración patrimonial presentada ante ellos. Ante estos hechos, la Asamblea General decidimos y nos vimos obligados a presentar el 6 de septiembre de este año, presentamos el 6 de septiembre el anuncio del recurso ante el contencioso administrativo y dentro de unos días el Tribunal Superior de Justicia nos emplazará para presentar la demanda correspondiente. Todas las pruebas que presentamos, y créanme que son muchas, son documentales y son muy importantes. Las familias que formamos ADAFA queremos agradecer a los diputados de los diferentes partidos políticos todas las intervenciones que han tenido en la Junta de Gobierno para ayudarnos y apoyarnos en el reconocimiento del pago de la deuda. Hay una prueba importante para ADAFA que nunca hubiésemos podido obtener y que se ha conseguido gracias al diputado del Partido Popular, don Matías Feito. Y es que ese acta de esa reunión, la reunión de mayores del Principado de Asturias de enero de 2014, en el que se menciona que los convenios de este año están cerrados y de los cuales beneficia a, entre otras asociaciones, a ADAFA. Debido a que no se nos ha abonado la deuda correspondiente a la subvención del taller de psicoestimulación 2014, y perdonen ustedes que seamos tan repetitivos, nos vemos en la situación de no contar con fondos para poder poner en marcha los nuevos talleres. Para las familias de ADAFA Asturias es muy triste tenernos que ver delante de un juez para que éste reconozca que sí tenemos concedido la subvención y que se justificó en tiempo y forma para que se nos pague la deuda. Las familias que formamos ADAFA Asturias nos alegramos, y siempre lo diremos, nos alegramos que otras entidades sí cobraron la subvención y pueden seguir, gracias a que la cobraron, pueden seguir dando ayudas a sus colectivos y no tenerse que ver, como nosotros, en un proceso judicial. A la sociedad asturiana y fuera de Asturias les cuesta entender cómo un colectivo de familias sencillo como el nuestro, de familiares de enfermos de Alzheimer, tengan que verse en un juicio con la Administración del Principado de Asturias. No lo entienden. A petición de los socios de las cuencas, les informo de lo siguiente. La asociación es de ámbito autonómico y todos los socios somos iguales en derechos, deberes y obligaciones. Y cuando los socios de las cuencas piden que en el discurso la portavoz de la asociación, la presidenta, diga unas palabras, es de obligado cumplimiento. Y les comento lo que me piden. Uno de los cometidos de la asociación es velar por el bienestar de los derechos de los enfermos de Alzheimer que se encuentran en residencias. Una familia socia acudió a la asociación pidiendo ayuda ante el trato que estaba recibiendo su madre, enferma de Alzheimer en fase leve, en una residencia, La Minería, Grupo Montepío. Ante esta situación, la hija presentó el 27 de abril del 2017 un escrito para poner en conocimiento de los hechos al Servicio de Inspección y Acreditación del Centro de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. A fecha de hoy no ha tenido respuesta. La hija, en un medio de comunicación, fue atacada y agredida al dar a conocer los hechos. Y la Junta Directiva decidió, por unanimidad, salir en defensa de la enferma, en el mismo medio. La residencia, al carecer de argumentos y ante la existencia de informes médicos, respondió a ADAFA lo siguiente, abro comillas. Lo que respondió no tiene ni pie de cabeza, pero bueno, abro comillas. A su juicio, la preocupación real no son los protocolos profesionales de actuación, ni mucho menos la desgraciada desaparición de la joya, sino más bien conectar esa injusta y gratuita campaña de desprestigio con las tesis que mantiene un reducido grupo de mutualistas con intereses propios. Esto es una clara alusión, sin citarlo, a los mutualistas críticos de comisiones obreras. Dicho sindicato en ningún momento desestimó, en ningún momento negó que tuviera alguna vinculación con nosotros, ni siquiera que nos conociese. Es que no tiene sentido lo que dijo. A quienes nos conocen
Quienes conocen a la asociación saben que la asociación no es ni ningún partido político ni ningún sindicato. Nuestro único objetivo es el enfermo y el enfermo. En octubre del pasado año empezamos una actividad en la unidad de demencia Luca. Aquí tenemos a uno de sus neurólogos. La atención a la familia es todos los miércoles, los 2 primeros en horario de mañana y los 2 segundos en horario de tarde, siendo este último miércoles dedicado a los grupos de apoyo a las familias. Los resultados están siendo satisfactorios. Es una pena que los resultados sean satisfactorios porque esto significa que hay muchos enfermos y con muchas necesidades. Otro de los cometidos de la asociación es fomentar el apoyo a la investigación. Las familias tenemos puestas las esperanzas en la investigación. La sociedad científica tiene abiertas varias vías de investigación. Algunos no llegan a finalizarse por diferentes causas y otros por falta económica. La ciencia tiene un difícil reto ante encontrar un tratamiento preventivo o curativo ante una enfermedad que se resiste y solo nos deja ver su cara más amarga. Pero si queremos que la investigación avance, si queremos que la ciencia llegue a buen puerto, tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que ser generosos donando el cerebro de nuestros enfermos para que junto con los cerebros sanos puedan estudiarlos, puedan investigar y puedan encontrar un tratamiento preventivo, curativo, algo que solucione a esta terrible enfermedad. Pero solo se va a conseguir si las familias de los enfermos somos generosos y donamos el cerebro para que puedan estudiar. Antes de pasar a presentarle el programa de la jornada que hoy nos ocupa, quisiera transmitir un especial reconocimiento y agradecimiento al carácter solidario y comprometido de las 2 personas que me acompañan. Doña Mercedes González, concejala de Educación, Salud y Deporte del excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo. A doña Lorena Crespo, trabajadora social de ADAFA, que ejerce de presentadora y moderadora y es mi compañera de fatigas del día a día. Ayer, en los actos de Gijón, pudimos contar con la presencia de don Antonio Molejón, director general de Salud Pública, y el señor consejero de Sanidad del Principado de Asturias nos informa que debido a los problemas de agenda no puede estar con todos nosotros este día. Ante esto, las familias opinamos que no hay personal suficiente en la consejería para acompañarnos este día tan importante para el colectivo de enfermos de Alzheimer. Señores, no hay personal, estamos en fiestas. En nuestro afán de conocer la entidad desde distintas disciplinas, los temas recogidos para hoy, para la jornada son muy importantes. Y las personas que nos acompañan son 2 grandes profesionales. Compartirán con todos nosotros sus conocimientos, su experiencia y su sabiduría totalmente voluntaria. Agradecemos la participación a don Manuel Menéndez González, neurólogo de la consulta Trastornos Cognitivos de Luca, que con su experiencia, conocimientos y profesionalidad nos informará sobre enfermedad de Alzheimer en el Luca, asistencia e investigación. Y a don Fernández Martínez Cuervo, director de CPR del Cristo, la Residencia Pública del Cristo, que con su experiencia, conocimiento y profesionalidad nos dará a conocer el cuidado de las personas con Alzheimer en residencias. Suena muy bien, ya veremos. Para finalizar mi intervención, agradecer en nombre de las familias a los representantes políticos de los diferentes partidos que se encuentran sentados entre el público. Queremos aprovechar la ocasión para hacerles una petición, señores. Al igual que otras entidades cuentan con una partida dentro de los presupuestos generales, tengan en cuenta a los familiares de enfermos de Alzheimer Asturias a la hora de negociar los convenios, a la hora de llegar a acuerdo entre todos los partidos para que haya unos presupuestos serios y estables para toda Asturias, para toda la población de Asturias. Y dentro de esos presupuestos, por favor, acuérdense ustedes de que ADAFA, Alzheimer Asturias, también existe con el resto de entidades que nos alegramos mucho que tengan un presupuesto. Quiero aprovechar la ocasión a don Pedro Leal, decirle que esta mañana, cuando ustedes han mandado desde Foro Asturias
una nota de prensa pidiendo que a la hora de negociar los presupuestos haya una partida destinada para que ADAF Asturias pueda desarrollar todos sus programas y no vernos en esta situación tan lamentable. En nombre de las familias, le agradecemos a Foro Asturias y a su diputado que, llegado el momento, por favor, acuérdense y no se olviden. Agradecemos a todas las entidades que han colaborado en la realización de esta jornada: Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Servicio y Derechos Sociales del Principado de Asturias, a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias, al Organismo Autónomo de Establecimientos Residenciales de Lera, al Hospital Universitario Central de Asturias, excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo, a la biblioteca que nos ha cedido Pérez de Ayala el local, a todos los medios de comunicación locales y regionales, prensa, radio y televisión, porque han hecho una excelente cobertura. Estamos este año asustados de la cobertura que han hecho este año, que han llegado a todos y a cada uno de los puntos de Asturias. También le agradecemos a todos ustedes por poder estar hoy aquí. Somos poquitos, entendemos que muchas familias no pueden venir porque no tienen con quién dejar al enfermo. Por esa situación pasé yo en su día. Pero hemos pedido permiso a los ponentes para poder grabar la jornada y poderla colgar en nuestra página, y esas personas que, debido a esa situación tan inestable, porque no saben qué va a ser de su vida, puedan escuchar al neurólogo y al siguiente ponente. Muchas gracias. A continuación inaugura la jornada doña Mercedes González, concejala de Salud, Educación y Deportes del Ilustrísimo Ayuntamiento de Oviedo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Ya agradeció Concha vuestra presencia y bueno, mejor que ella como portavoz y como presidenta de la asociación no lo puedo hacer yo. Bueno, mi Concha ya me tiene acostumbrada a estos discursos reivindicativos y además que creo que es lo que tiene que hacer. Yo creo que estoy de acuerdo en que, y además no es lo deseable, que las asociaciones y que las organizaciones dependan de esas políticas de subvenciones. A mí me tocó sufrirlo antes de estar en la política municipal y sé la incertidumbre que te causa cuando tú tienes un proyecto, cuando tú pues tienes unos intereses por el colectivo que sea, estar siempre pendiente de cuándo se van a aprobar los presupuestos, de cuánto me va a tocar. Creo que eso no tiene que ser así, pero también creo que a veces es muy complicado eso de solucionar. Por eso yo creo que, es mi opinión particular, que lo importante desde las asociaciones, desde todo lo que son pues el movimiento social, asociaciones del tercer sector, asociaciones de enfermos, lo que tenéis es que seguir siempre ahí haciendo esto, lo que tú acabas de hacer, haciendo la incidencia política, haciendo la lucha, haciendo el recordatorio siempre a las diferentes fuerzas políticas cuáles son sus deberes para con los ciudadanos y con las ciudadanas, pero sobre todo para que muchas de las cosas que desde las asociaciones y de las organizaciones hoy se están asumiendo como responsabilidad vuestra, como es el cuidado de los enfermos, la atención a la persona cuidadora, la realización de talleres, la contratación de profesionales, eso pase a ser una responsabilidad pública. Que el servicio de salud, de sanidad, el organismo correspondiente asuma todo eso que vosotros ahora muchas veces está recayendo sobre las organizaciones. Porque no es el papel de una asociación de enfermos, de una organización. Entiendo que el vuestro y el de las asociaciones tiene que ser estar al lado de las familias, al lado de las personas que encuentren en vosotros un punto de referencia, un apoyo, un interlocutor con la administración, que creo que es muy importante, porque en el mundo, por ejemplo, mismamente ahora en el UCA, y está aquí un compañero, yo aunque ahora no ejerzo soy médica y lo viví mucho tiempo, ahora lo vivo como paciente, ¿no? Y el otro día pensaba, cuando después de darme 1000 vueltas para hacer unas pruebas, digo, bueno, me decía yo al fin y al cabo, pues me sé mover, conozco, tengo recursos, pero miro para muchas personas totalmente desorientadas, matrimonios mayores que si uno está mal, el que va cuidándole casi está como él. Entonces me parece que efectivamente ahí hay una desorientación, una falta de calor humano, muchas veces a la hora de atender a las personas, que yo creo que eso es por lo que hay que batallar.
ahí podéis servir mucho de nexo de unión entre esas personas, entre esas familias que están un poco desorientadas y la administración, y presionar, siempre presionar y ayudar a que todo eso que son al fin y al cabo derechos de las personas, y más de las personas enfermas más vulnerables, se vayan cumpliendo. Entonces yo creo que eso es lo importante, porque lo otro, lo necesario, lo que tiene que ser realmente necesario para la atención de una persona enferma o de cuidado de una persona cuidadora, eso no tenéis que mendigarlo ni tenéis que pedirlo, eso es obligación de las administraciones el prestarlo por derecho. Entonces, esa es mi visión, pero yo creo que es el camino por donde hay que seguir, porque no se puede vivir siempre en la incertidumbre de si voy a tener dinero para realizar un taller, o veros en la situación que os estáis viendo de exigir algo que realmente se os debe. Entonces yo creo que eso es una situación desagradable y por la que muchas veces no se debería de pasar. Bueno, yo he dicho esto ya en cuanto a lo que es la enfermedad en sí, poco puedo decir cuando está aquí un neurólogo que lo va a hacer muchísimo mejor que yo. De lo que es la enfermedad y de lo que se sufre y se padece, tanto la persona enferma como las familias que la acompañan, también seguro que sabéis mucho más que yo. Entonces yo solamente decir que bueno, creo que es importante estar aquí hoy, que es importante hacer estas jornadas, que desde la política municipal, en lo que a nosotros las responsabilidades que tenemos, intentamos pues también poner en marcha una escuela municipal de salud, que también es un referente para todas las personas muchas veces que quieren información. Estamos en conexión permanente y tengo que dar las gracias desde aquí. Siempre lo hago a un compañero de Manuel, que es Sergio Calleja, que es el alma también, el que me apoya mucho en esto, y tenemos un servicio, pues en este caso, con el servicio de neurología muy estrecho, donde vamos a hacer talleres este año y ya están programados para personas cuidadoras, para personas que comienzan con signos incipientes de desorientación o de demencia, incluso programas de terapia acuática para personas que tienen pues, algún déficit de movilidad. Todo eso se hace bajo este paraguas de la Escuela de Salud, que no pretende ser otra cosa, pues eso, que un apoyo y un elemento de divulgación y de información y de educación también para la salud y para ir adquiriendo hábitos de vida saludable que nos lleven pues eso, a prevenir a lo mejor las enfermedades, a retrasarlas y sobre todo, así una vez que las tenemos, convivir con ellas de una forma mucho más llevadera, con lo duro que es. Así que me gustó mucho el lema de este Día del Alzheimer, que creo que sigo siendo yo, ¿no? Y que se centra sobre todo en no perder el objetivo fundamental, que es el centralizar todo en la persona. Y me gustó también mucho una cosa que leí, que era que a las personas enfermas del Alzheimer hay que respetarlas siempre como personas y no caer en el error muchas veces de querer decirles lo que tienen que hacer, ¿no? Y ya, bueno, pues por quedarme con ese trabajo y por esa lucha, por ese plan integral de lucha contra el Alzheimer, que es a donde tenemos que ir, ¿no? No poniendo retales de un sitio o de otro, sino de una vez por todas abordarlo de una forma integral y luchar por las tres cosas fundamentales que son, como decía antes, el ejercicio y el respeto a los derechos básicos de las personas enfermas, los derechos también de las personas cuidadoras y de las familias, y una cosa que creo que es fundamental y que a lo mejor no se dijo mucho, y es que hacer ese esfuerzo porque se destine a la investigación del Alzheimer y de tantas enfermedades que todavía están con tanto camino por recorrer, que se destine el dinero suficiente para la investigación, que hoy por hoy es una cantidad, diríamos, casi que raya en lo ridículo, en comparación con lo que se gasta en otras cosas. Así que nada más, mucho ánimo, sé que lo tenéis difícil, pero bueno, en lo que sé desde aquí se os puede apoyar, sabéis que podéis contar conmigo. Gracias. En primer lugar, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Quiero comenzar dando las gracias a DAFA por un año más organizar esta reunión y por invitarme a participar. Gracias también a los representantes de las instituciones y representantes políticos por estar aquí con nosotros.
Cuando desde ADAFA me invitaron a participar como representante del servicio de neurología de Luca, y me preguntaron sobre qué podía hablar, me pareció que lo más adecuado era explicar pues, un poco nuestra propia experiencia en el manejo de esta enfermedad. Lo que estamos haciendo en el Luca día a día respecto a la asistencia y a la investigación. Y así he titulado la charla, Enfermedad de Alzheimer en el Luca, asistencia e investigación. Estos son los contenidos que trataré. Como digo, vamos a hablar de la actividad que realizamos en el Luca, tanto de cuestiones asistenciales como algunos proyectos de investigación en los que estamos participando. Pero antes, a modo de introducción, me gustaría hablar un poquito tanto sobre la propia enfermedad de Alzheimer como otros conceptos relacionados que yo creo que es conveniente tener en mente en todo momento para comprender realmente lo que es la evolución de esta enfermedad. Y en primer lugar, entrando ya en materia, me gustaría recordar estos dos términos, estos dos conceptos, deterioro cognitivo y demencia. Son dos conceptos que están muy relacionados entre sí, pero que no significan exactamente lo mismo. Hablamos de deterioro cognitivo cuando nos referimos a la pérdida progresiva de funciones cognitivas, funciones intelectuales, funciones superiores, decimos también, debidas a un daño cerebral adquirido. Y con esto excluimos aquellos deterioros cognitivos producidos durante el desarrollo, retraso psicomotor, etc. Mientras que el término demencia, la definición comienza igual, es la pérdida progresiva de funciones cognitivas debidas a un daño cerebral adquirido, pero en este caso el matiz está en la intensidad. La intensidad de ese deterioro es tal que interfiere con la capacidad funcional, con la capacidad del sujeto para la realización de las actividades de la vida diaria. De este modo, quizás en contraposición con el concepto de demencia, surge este otro concepto, el concepto de deterioro cognitivo leve. Deterioro cognitivo leve no es una entidad nosológica, no es una enfermedad en sí misma, sino que es una situación clínica en la que los individuos afectados presentan efectivamente deterioro cognitivo, y este deterioro cognitivo lo podemos evidenciar mediante test neuropsicológicos, test cognitivos, es decir, lo podemos cuantificar y ver que está por debajo de lo esperado para su edad y para su nivel educativo, pero en este caso, en contraposición a la demencia, no interfieren de forma significativa en el funcionamiento normal de la persona, en el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Cuando se da esta situación, etiquetamos al paciente de esta situación clínica que, como digo, no es como tal una enfermedad, deterioro cognitivo leve. ¿Qué puede causar en una persona deterioro cognitivo? Pues procesos muy variados, muy distintos. La clasificación más habitual es la siguiente. Por una parte tenemos las enfermedades neurodegenerativas. Son enfermedades que tienen en común que se va produciendo un daño neuronal, una pérdida de neuronas en distintas regiones cerebrales por el depósito de unas proteínas. Estas proteínas son en cada enfermedad una proteína distinta, son específicas de cada enfermedad, y por tanto se va produciendo una alteración de aquellas funciones que dependen de las regiones topográficas donde asienta, donde empieza la enfermedad. Todas estas que ven aquí son enfermedades neurodegenerativas, la más prevalente de todas, la enfermedad de Alzheimer, que es la que hoy nos ocupa, pero también lo son la enfermedad de Parkinson, otro tipo de demencias neurodegenerativas, como la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal y varias otras. Y por otra parte, del otro lado de la clasificación, tenemos las demencias secundarias. En este caso no hay un proceso neurodegenerativo debido al depósito de proteínas, sino que puede haber bien daño cerebral por otros motivos, por otras causas, como por ejemplo la demencia vascular, generalmente por fenómenos isquémicos, tumores cerebrales pueden producir deterioro cognitivo, y otro tipo de lesiones cerebrales como la hidrocefalia, que es también una causa relativamente común de deterioro cognitivo. Y también existen otro tipo de procesos, otras enfermedades que afectando a otras partes del organismo, a otros sistemas, pueden repercutir sobre el funcionamiento cerebral. Por ejemplo, enfermedades infecciosas, enfermedades carenciales
diferenciales, enfermedades endocrinológicas, el hipotiroidismo, enfermedades metabólicas, alteraciones iónicas. Son alteraciones bien de otras partes del organismo, de otros sistemas, o sistémicas, metabólicas, que repercuten en el funcionamiento cerebral, pero el cerebro está íntegro, no tiene ningún tipo de daño. Bien, ¿y cómo de importante en cifras son estas patologías, las demencias? Pues como ven aquí en estos números, en estos dígitos, son enfermedades realmente muy prevalentes. Representan uno de los problemas de salud más importantes hoy en día en todo el mundo. Hay que tener en cuenta que como la tendencia de las pirámides poblacionales es hacia el envejecimiento creciente, y estas enfermedades son enfermedades más prevalentes en personas de edad avanzada, por tanto la prevalencia mundial está creciendo. Por ejemplo, ven aquí que en todo el mundo, en el año 2015, había unos 46 millones de personas que padecían algún tipo de demencia. Extrapolando la estimación de evolución de la pirámide poblacional al año 2030, se espera que en este año haya 74 millones de personas. Y si vamos más allá, al año 2050, esto va a ser una auténtica pandemia, habrá más de 130 millones de personas con demencia. Y de todas ellas, la enfermedad de Alzheimer es la más común, la causa de demencia más común. Bien, pues ahora ya pasamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer, que como digo es la causa más común de demencia. Y comienzo poniéndoles aquí esta imagen, que es una fotografía del cerebro, por un lado, de un sujeto neurológicamente sano, que ha fallecido sin ninguna enfermedad neurológica, al lado del cerebro de un sujeto con enfermedad de Alzheimer. Y como ven, las diferencias son muy claras, muy evidentes a simple vista. Este cerebro está atrófico, hay una pérdida neuronal en toda la corteza cerebral, más acentuada por algunas regiones que por otras, pero es un daño global prácticamente de todo el cerebro. Eso es la visión macroscópica. Si miramos a nivel microscópico lo que sucede, pues lo que sucede es que unas proteínas, que tienen unos nombres, proteína beta-amiloide, proteína tau fosfolilada, se van depositando inicialmente en unas regiones del cerebro, siendo tóxicas para las neuronas, producen muerte neuronal, que se traduce en atrofia del cerebro. El cerebro se encoge. Y se inicia por esta zona de aquí, que es donde está el hipocampo. El hipocampo es la estructura del cerebro encargada de la memoria. Y por eso los primeros síntomas que tiene el paciente son problemas mnésticos, problemas de memoria. Pero es importante tener en cuenta que todas estas enfermedades neurodegenerativas, y por supuesto la enfermedad de Alzheimer también, son procesos dinámicos, que tienen, por decirlo así, un epicentro por donde se inician, pero desde allí el daño se va extendiendo por contigüidad al resto de la corteza cerebral, y por tanto se van sumando nuevos síntomas. Prácticamente siempre el problema inicial es un problema de memoria, pero luego aparecen otros síntomas como afasia, apraxia, agnoxia. ¿Qué es esto? Pues, como decía, el síntoma princeps, la pérdida de memoria. Luego, problemas de lenguaje, afasia, desorientación, pérdida de la capacidad de juzgar, de tener un pensamiento crítico, incluso de su propia situación. Pierden, decimos, el insight, hacer un juicio crítico propio de su situación. No son conscientes de la enfermedad en muchas ocasiones, sobre todo cuando ya están en unas fases moderadas. Por supuesto, pueden asociar también clínica psicológico y conductual, pueden asociar trastornos de conducta, alteración del estado de ánimo, apatía, pérdida de iniciativa. Es decir, sobre un síntoma inicial que es el más importante, el prácticamente universal, que es problemas de memoria, se pueden ir asociando en grado variable conforme avanza la enfermedad otra serie de síntomas que no todos los pacientes tienen por qué tener todos los síntomas. Por eso hay pacientes que se parecen poco a otros pacientes y todos ellos tienen el mismo diagnóstico. Eso es porque la enfermedad se ha ido extendiendo por zonas distintas del cerebro, en una intensidad variable.
Algunos pacientes están muy agitados, otros no lo están tanto. Algunos están agitados durante un tiempo y luego dejan de estarlo. Es decir, es una enfermedad dinámica que va evolucionando, va pasando por distintas fases. Y lógicamente todos nos preguntamos, ¿y cuál es la causa de esta enfermedad tan terrible? ¿Qué está causando? ¿Qué está haciendo que en el cerebro sucedan todas estas cosas? Pues para dar una respuesta apropiada a esta pregunta, en primer lugar tenemos que decir que hay dos formas de la enfermedad. La forma esporádica, o la forma también denominada tardía, y la forma genética, familiar o precoz. Con mucho, la más prevalente, la que tienen casi todos los pacientes, es la forma esporádica. Y en este caso no se conoce la causa última. Se dice que es una enfermedad compleja. Llamamos enfermedades complejas aquellas cuya causa están contribuyendo, a cuya aparición están contribuyendo distintos factores de riesgo. En este caso principal es la propia edad, pero también hay polimorfismos genéticos que confieren una susceptibilidad para poder desarrollarla, factores tóxicos, ambientales, incluso se habla ahora de factores infecciosos. Pero hay que decir, para ser justos, que con total claridad no se conoce aún hoy en día cuál es la causa de la forma más común de enfermedad de Alzheimer, de la forma esporádica. Sí que se conoce ya desde hace años cuál es la causa de la otra forma, de la forma genética, de la forma familiar. Y es que en este caso la causa es una mutación en un gen. Realmente son 3 los genes posibles que pueden producir enfermedad de Alzheimer genético. En estos casos, el debut de la enfermedad es mucho más precoz. Si en la enfermedad de Alzheimer esporádica el debut suele ser a partir de los 70 años, en la enfermedad de Alzheimer precoz suele ser sobre los 50 años. Estos casos se reconocen, además de por su debut temprano, porque en las familias hay muchos casos de la enfermedad. Tener un caso de la enfermedad en la familia es muy frecuente también con la forma esporádica, porque es una enfermedad tan prevalente que estadísticamente prácticamente todos tenemos o conocemos a alguien en la familia que padece o ha padecido la enfermedad. Pero las formas genéticas es prácticamente en todas las generaciones. Hay un caso o más de un caso. Y en estos casos el diagnóstico es muy sencillo, porque con un simple análisis genético podemos decir categóricamente si tiene esta forma genética, esta forma familiar o no. Son mutaciones que conocemos y que se pueden analizar. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico. Es uno de los retos que tenemos hoy en día. Tenemos 2 retos. Uno que estamos avanzando bastante, que es el diagnóstico, ahora diré, y otro que es el tratamiento, y que lamentablemente ahí la botella la vemos más bien, si en el diagnóstico la vemos medio llena, en el tratamiento la vemos medio vacía. ¿Cómo es el abordaje diagnóstico? ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? Pues este es el esquema clásico. Los 3 pilares para el diagnóstico son, por supuesto, una historia clínica dirigida al paciente, pero también es muy importante la información que obtenemos de los familiares, porque, como decía, el paciente pierde el juicio crítico. No nos va a poder dar muchos datos. Generalmente minimizan el problema. ¿Qué tal está su memoria? Bueno, tengo algún despiste, pero no es importante, es por la edad. Y cuando realmente la familia nos cuenta cómo es su día a día, los despistes no son tan banales en muchos casos y hay una repercusión funcional. Por lo tanto, es importante en esta enfermedad contar con la información, por supuesto del paciente, pero también de los familiares. También es muy importante la exploración física y sobre todo neuropsicológica. Los test que les hacemos a los pacientes para objetivar que efectivamente esos problemas cognitivos son reales, porque a veces podemos tener también la sensación subjetiva de que tenemos, por ejemplo, problemas de memoria, pero luego nos pasan unos test y la puntuación es absolutamente normal para nuestra edad y para nuestro nivel educativo, y por tanto es algo más subjetivo, no es objetivo. Pero en estos casos, cuando hay la enfermedad, sí que hay un deterioro cognitivo objetivable en test neuropsicológicos. Los test neuropsicológicos que empleamos son muy variados. Luego diré, por ejemplo, que en primer lugar utilizamos test de screening, test que únicamente nos sirven para descartar los casos en los que no hay un deterioro cognitivo muy significativo. Pero luego, si queremos analizar dominio por dominio, necesitaremos unos test más amplios.
Y las pruebas complementarias. Pruebas complementarias, análisis de sangre y una prueba de imagen cerebral, que generalmente será un escáner. Pero estas pruebas complementarias sí que quiero dejar muy claro que no van dirigidas a identificar la huella de la enfermedad de Alzheimer, sino que son única y exclusivamente para descartar otros procesos, otras enfermedades que también pueden causar deterioro cognitivo. El hipotiroidismo, una hidrocefalia, un tumor cerebral. No estamos buscando con estas pruebas la huella de la enfermedad de Alzheimer, sino que estamos buscando descartar otros posibles diagnósticos que puedan dar una clínica unos síntomas similares. Y con este abordaje clásico, basado en la historia clínica, en los test neuropsicológicos y en estas pruebas complementarias, análisis de sangre y escáner cerebral, pues obtenemos un rendimiento diagnóstico, vamos a decir, aceptable. Pero por estudios prospectivos longitudinales se sabe que aun en centros especializados esta metodología, este abordaje clásico, deja que desear. Puede haber hasta un 20% de errores diagnósticos, porque son muchos los procesos, muchas las enfermedades que pueden dar deterioro cognitivo, hasta trastornos de tipo psiquiátrico en los que no hay un daño cerebral, decimos propiamente orgánico. O podemos equivocarnos y diagnosticar una enfermedad neurodegenerativa determinada y haber otra enfermedad, pero no esa. Es decir, el diagnóstico diferencial entre las distintas enfermedades neurodegenerativas. Porque la enfermedad de Alzheimer es la más prevalente, pero no es la única. Hay varias otras, como ya hemos visto. Entonces, este reto, como decía, es uno de los retos que ha ocupado a la investigación científica sobre esta enfermedad en los últimos años, en las últimas décadas, se está solucionando gracias a otras técnicas diagnósticas que denominamos biomarcadores. En estos casos, sí, las pruebas van dirigidas a buscar en concreto la huella de la enfermedad, a constatar la presencia de la enfermedad de Alzheimer, digamos, en positivo, no descartar otras cosas, sino es la enfermedad de Alzheimer, a buscar la huella de la enfermedad. Actualmente se utilizan 4 tipos de biomarcadores: bioquímicos, que son análisis de laboratorio, lo haremos por encima, de neuroimagen estructural, que es la resonancia magnética, y de neuroimagen tanto funcional como molecular. Son pruebas de medicina nuclear, sobre todo el PET, vamos a ver muy por encima. Análisis, ¿qué análisis? Nos gustaría que fuesen unos análisis sencillos de sangre o de orina, pero no sirven los análisis de sangre y de orina, porque ni la sangre ni la orina están en comunicación con el cerebro, en comunicación directa. Necesitamos analizar un fluido concreto que sí que está en contacto íntimo con el cerebro, que es el líquido cefalorraquídeo. Y analizando ahí la presencia de las proteínas que causan la enfermedad, que como decía se denominan beta-amiloide y tau-fosforilada, pues si esas proteínas las detectamos en una concentración determinada alterada, sí podemos decir este sujeto tiene la huella de la enfermedad. Pero claro, hoy en día esto pasa por hacer una punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo. Esto es algo que se está haciendo en el UCA ya desde hace unos años, y no solo en el UCA, en otros hospitales de la región también. La neuroimagen estructural. ¿Cómo buscamos aquí la huella de la enfermedad? Pues lo que buscamos es ver si hay atrofia en las zonas donde sabemos que empieza la enfermedad, que como decía es en el hipocampo. Es esta zona de aquí. Estas resonancias son de un mismo sujeto, hechas cada 2 años. Entonces, al principio, el paciente venía con deterioro, con problemas de memoria, y le hicimos la resonancia esta. Verdaderamente no es nuestro, le hicieron esta resonancia. Y apenas había atrofia del hipocampo, un poquito, pero mínima. A los 2 años ya sí se veía atrofia del hipocampo. Este espacio de aquí, que se denomina asta temporal del ventrículo, que está llena de líquido cefalorraquídeo, se dilata para compensar la pérdida de volumen del parénquima, del tejido cerebral del hipocampo. Otros 2 años más tarde, la dilatación ya era muy aparente y finalmente ya en una fase moderada de la enfermedad apenas quedaba hipocampo y lo que había era un gran espacio aquí, una dilatación importante del asta temporal, traduciendo esa pérdida de volumen de esta región que es por donde empieza la enfermedad. Luego también así estamos documentando que este sujeto tiene la enfermedad de Alzheimer. Y por último, el PET cerebral, una prueba de medicina nuclear que consiste en que al paciente le inyectamos unos radiotrazadores, unas sustancias que se unen a distintas moléculas cerebrales y nos permiten ver bien el metabolismo del cerebro, cómo funciona el cerebro,
o bien que se unen precisamente a estas proteínas que se depositan, al amiloide y al tau. Y con esto prácticamente lo que podemos obtener es casi como una biopsia en vivo. Podemos saber si este sujeto tiene depósito de beta-amiloide y se está desarrollando también para la proteína tau. Entonces esto va a ser tremendamente útil. No obstante, hay que decir que por muy útil que sea, por muy sensible, por muy específico que sea, ninguna de estas pruebas nos permite una fiabilidad diagnóstica del 100%. Podemos subir del 80% al 95%, 97%, si las utilizamos todas probablemente el 98%, pero el diagnóstico de seguridad absoluta solamente se obtiene a través de los estudios neuropatológicos post-mortem o, en los casos genéticos, evidenciando que presenta la mutación que causa la enfermedad. Son las únicas dos situaciones en las que podemos decir un diagnóstico seguro 100%. En el resto de casos hablaremos de probabilidad, más o menos alta, pero probabilidad, no certeza absoluta. Y el otro reto que tenemos es el tratamiento. Y aquí, lo que decía, aquí la botella está medio vacía. Si miramos cuáles son las opciones que tenemos actualmente para el tratamiento de la enfermedad, realmente, desde hace años ya, además, solamente hay dos tipos de tratamientos farmacológicos. Por una parte están los anticolinestérasicos, que fueron los primeros en obtener la aprobación para el tratamiento de la enfermedad, y por otra parte otra molécula que se denomina memantina. Lo que se puede esperar de ellas en ambos casos es que produzcan una discreta ralentización en la evolución de la enfermedad. Y esto hay que tenerlo claro. Con tratamiento o sin tratamiento, la enfermedad va a continuar progresando. Es así de triste, pero así lo hay que decir. Sí que se cree, o por lo menos los ensayos clínicos que se desarrollaron para obtener la aprobación de estos medicamentos, es que aquellos que están con el tratamiento van un poquito, la progresión es un poquito más lenta que los que no toman el tratamiento. Y aparte de estos tratamientos que son específicos para la enfermedad de Alzheimer, también utilizamos tratamientos sintomáticos, dependiendo de la clínica que tenga el paciente, de esa clínica que decíamos que puede ser variable. Si hay agitación, pues podemos dar medicación. Si hay agitación, a veces puede haber alucinaciones, puede haber ideas delirantes, pues damos medicación antipsicótica. Si hay trastorno del ánimo, damos antidepresivos. Si hay ansiedad, damos ansiolíticos, y si el paciente no duerme, damos hipnóticos. Son tratamientos meramente sintomáticos para controlar esos síntomas cuando aparecen, que, como decía antes, no aparecen en todos los sujetos ni durante toda la evolución de la enfermedad. Y aparte de este tratamiento farmacológico, también nos podemos apoyar en las terapias no farmacológicas, la estimulación cognitiva y otro tipo de terapias no farmacológicas que también ayudan a controlar los síntomas cognitivos, los síntomas conductuales, y que también, de alguna forma, permiten al paciente y a la familia llevar mejor la enfermedad. Si hablamos de tratamiento, pues bueno, atendiendo a estudios epidemiológicos, pues hay una serie de factores de riesgo que puede estar en nuestra mano controlar y que se ha demostrado que influyen sobre el riesgo de padecer la enfermedad. Así, por ejemplo, el nivel de socialización, la vida social que hace el sujeto. Muy importante, el control de los factores de riesgo cardiovascular, que son importantes para cualquier enfermedad cardiovascular, los infartos de miocardio, los ictus, también son factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Realizar ejercicio físico, una dieta variada, rica en ácidos grasos omega 3, en vitaminas del grupo B, y tener una vida activa, podemos decir, tanto desde el punto de vista cognitivo como físico, todos esos factores de riesgo nos pueden ayudar en la prevención, en disminuir el riesgo que cualquiera podemos tener para en el futuro desarrollar esta enfermedad. Pero obviamente hay que entender que esto no es una garantía, es una cuestión estadística, es algo que va a disminuir, va a modificar el riesgo, y por tanto, pues animo a todo el mundo a que hagamos esto porque puede el día de mañana realmente suponer una diferencia, aunque evidentemente no hay ninguna estrategia preventiva que sea 100% fiable hoy por hoy. Esto es lo mismo que ni para el tratamiento ni para la prevención hoy en día disponemos de ningún arma, de ninguna herramienta que sea verdaderamente eficaz. Hay cosas, pero
queda mucho camino por hacer. Bueno, y ahora sí me gustaría pasar a hablar un poco, no muy extensamente tampoco, de la labor que estamos haciendo en el servicio de neurología del UCA en relación a la enfermedad de Alzheimer. Y voy a comenzar hablando de algunos aspectos relacionados con la asistencia a los pacientes. Como veis, nuestro servicio está organizado en secciones, cada una de las cuales está dedicada a un grupo de patologías distinto, y en concreto la consulta de trastornos cognitivos se enmarca dentro de la sección de enfermedades neurodegenerativas, en la que actualmente estamos trabajando 5 neurólogos, aunque algunas compañeras se dedican más a otras enfermedades también neurodegenerativas, pero más relacionadas con los trastornos del movimiento, mientras que otros compañeros estamos en la atención preferentemente al deterioro cognitivo y las demencias. ¿Qué actividades hacemos específicas propias de esta consulta de trastornos cognitivos? Pues por una parte hacemos una valoración que pretendemos que sea integral, por supuesto una evaluación neuropsicológica. Ahora diré que en algunos casos también contamos con el apoyo de un neuropsicólogo. Hacemos en ocasiones también escalas neuropsiquiátricas para valorar estos síntomas cognitivos y conductuales. Y luego solicitamos e interpretamos los biomarcadores, las pruebas que hacemos en búsqueda de la huella de la enfermedad. Hacemos punciones lumbares para analizar el líquido cefalorraquídeo, solicitamos e interpretamos la resonancia y el PET que antes comentaba. Y por supuesto indicamos el tratamiento y hacemos el seguimiento evolutivo del paciente. Pero los neurólogos no estamos solos en la atención a esta patología, sino que por una parte contamos con el apoyo de otros profesionales sanitarios dentro de especializada, como son la enfermería y el neuropsicólogo que les decía, solamente tenemos uno, y además debemos de trabajar en colaboración, en sincronía con el otro nivel asistencial, con primaria. Entonces, en los últimos años, aquí debería de salir, que hemos estado desarrollando, trabajando en un plan de atención al paciente con demencias, un plan de colaboración entre niveles, entre primaria y especializada. Este plan pensamos que es muy importante porque nos va a permitir coordinar las actuaciones de las distintas especialidades, de los distintos profesionales que estamos implicados en la valoración y en el manejo de esta enfermedad. ¿Para qué hemos desarrollado este plan? ¿Cuál es el objetivo principal? Pues como pongo aquí, como estoy diciendo, el objetivo principal es mejorar la colaboración. Nos parece que es muy importante que los médicos de atención primaria estén en comunicación directa con los especialistas y viceversa, si queremos garantizar una continuidad en la atención. Entonces esto lo hemos comenzado a realizar dentro, de momento, únicamente del área sanitaria 4, con el fin de optimizar todos los recursos sanitarios disponibles y mejorar la continuidad al paciente con demencia, sus familiares también, en todas las etapas de la enfermedad, desde el diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Este es un poco el programa que hemos seguido. Como ven, hemos comenzado en el año 2015, en octubre del 2015, con el primer borrador, y luego a través de unas reuniones en las que estábamos implicados pues, todos los profesionales, neurólogos, pero también primaria. También contábamos con el apoyo de la administración, con la Subdirección de Atención Sanitaria y Salud Pública de este área, del área 4. Pues bueno, hemos tenido todas estas reuniones, hemos tenido también una reunión con la DAFA, con la enfermería, con el neuropsicólogo, y en octubre del año pasado, del 2016, ya hemos generado el documento final, el documento del Plan de Atención Integral final, y lo hemos puesto en funcionamiento, en principio en una serie de centros de salud, de centros piloto, en los que ya está rodando este plan. Son estos centros que ven aquí. Nuestra intención ahora es extenderlo al resto de centros de salud del área 4 y en el futuro, si se puede, a otras áreas sanitarias, esperemos que sí. Y realmente esto nos está permitiendo dos cuestiones importantes. Por una parte, hemos generado un protocolo de estudio al paciente con demencia en primaria, de forma que cuando el paciente acude por primera vez a la puerta de entrada del sistema sanitario, que es atención primaria,
a todos los pacientes se les evalúe de una forma, no digo idéntica, pero muy similar, haciendo un abordaje que en todos los casos debería de incluir estos elementos: una historia clínica, evaluación de la repercusión funcional y de la situación social del paciente. Van a hacer los propios médicos de atención primaria unos test de cribado, el más común es el Mini-Mental, también un test funcional, y ellos mismos, sin necesidad de tener que esperar por la consulta del especialista, van a solicitar las pruebas complementarias de cribado, las que nos permiten descartar otros procesos que también pueden cursar con deterioro cognitivo, los análisis de sangre e incluso el escáner. ¿Qué nos permite esto? Que cuando el paciente llega a la consulta del especialista, las pruebas ya estén hechas. Además de descartar otros procesos que no son, que el paciente puede ser manejado desde primaria, el paciente puede tener un síndrome confusional y en ese caso no es necesario que vaya al especialista. El médico de atención primaria está perfectamente capacitado, yo diría que incluso más que nosotros, para manejar estos cuadros. Entonces va a filtrar mejor los pacientes que necesitan ir al especialista de los que no, y los que van a ser derivados están derivados de una forma mucho más homogénea, y además los tiempos de espera se van a acortar porque el paciente ya va a llegar con las pruebas hechas. Entonces cuando el especialista lo atiende ya tiene allí los resultados. Esto yo creo que es un beneficio importante para todos, para los pacientes y para el propio sistema sanitario. Y por otra parte, otro elemento importante que hemos sacado del plan es este algoritmo. No lo vamos a detallar aquí, pero es un algoritmo para los médicos de atención primaria en el que se detallan los pasos a seguir. Hacen estas pruebas, hacen estos test, y en función un poco también de la edad, pues el paciente va a ser derivado hacia una atención especializada u otra, porque aquí también participan los geriatras. Pacientes de una edad muy avanzada, por encima de 85 años, que generalmente tienen pluripatología. Son pacientes que ya suelen tener muchos diagnósticos, muchos tratamientos, y el especialista ideal para manejar el deterioro cognitivo en estos pacientes no es el neurólogo, sino el geriatra. Entonces el paciente en estos casos, por lo menos de momento en el área sanitaria 4, va a ser derivado a geriatría. El resto de casos va a ser derivado, como hasta ahora, a neurología. Otra cuestión en la que hemos estado trabajando en los últimos meses es la consulta de enfermería. Una enfermera, entre cuyas funciones está atender al paciente en los aspectos de cuidados de enfermería, porque no solo hay cuidados médicos, hay cuestiones relacionadas con la alimentación, con la higiene, con una serie de hábitos que son dominios de enfermería que hasta ahora no se estaban atendiendo, y ahora pues pretendemos que sí se comiencen a atender. De hecho ya está siendo así, estamos en los primeros meses de rodaje. ¿Cuáles son las funciones, por tanto, de esta enfermera que estamos integrando en la atención a las demencias? Por una parte, sirve de unión, de enlace para todo el equipo y para niveles también. A los centros de salud, dentro de este plan integral, les facilitamos el teléfono de esta enfermera, que hace de enlace. Entonces, cuando necesitan contactar con nosotros, lo hacen directamente. Ella está con nosotros, entonces tienen su número de teléfono y directamente contactan. Sirve para favorecer la comunicación y la delegación entre la atención primaria y atención especializada. También en algunos casos labores incluso administrativas, porque como saben estas medicaciones específicas de la enfermedad de Alzheimer necesitan un visado de inspección médica, un visado que hay que renovar, a veces la revisión no llega a tiempo, pues puede ahí ayudar también para trámites de este tipo. Hace una valoración de la necesidad de cuidados específicos de enfermería, no solo cuidados médicos, sino cuidados de enfermería del paciente, y también valora la sobrecarga del cuidador. ¿En qué se basa su actuación? Pues como digo, se basa en la valoración de estas necesidades, estos dominios de enfermería, una valoración integral por patrones funcionales. Elabora una guía de cuidados personalizada para cada paciente, que además genera un informe y sube al sistema informático para que se pueda consultar también desde primaria, y hace una labor de educación sanitaria individualizada a los pacientes y a los cuidadores. Por tanto, desde la consulta de trastornos cognitivos de Luca tenemos muy claro que nosotros somos un eslabón más, que a veces nos vemos un poquito en el centro de la atención al paciente, pero que no estamos solos. Aquí necesitamos la participación de enfermería, necesitamos la participación
de otros especialistas, geriatras, a veces también psiquiatras, psiquiatras. Está la Asociación de Familiares con la Enfermedad, ADAFA, que estamos, como muy bien ha dicho Concha Mena, estamos colaborando ya desde hace unos meses. Está la gestora de casos, la enfermera que también hace esta labor. Hablaba antes la colega de la Escuela Municipal de Salud. También a nivel regional hay un plan de actitud de paciente activo. Todos estos recursos los tenemos que utilizar porque están ahí, los ofrece la administración. Y nosotros que estamos en el centro, si no ayudamos un poco a dirigir al paciente y a las familias hacia estos recursos, muchas veces es que ni los conocen. Entonces tenemos claro que tenemos que trabajar en colaboración con todos estos niveles institucionales y utilizar todos estos recursos. Y ya para ir terminando, quería dar dos notas un poco de la labor de investigación. Lo que nos prima a nosotros es la labor asistencial, manejo clínico de los pacientes. Pero también estamos muy interesados en la investigación, en poner nuestro granito de arena, que como antes decía Concha, si queremos tener un futuro mejor para esta enfermedad, pasa necesariamente por la investigación. Y estos son algunos de los proyectos en los que estamos participando actualmente sobre la enfermedad de Alzheimer, proyectos que tenemos en activo. En el pasado hemos participado en otros, estos son proyectos presentes. Por una parte tenemos proyectos basados en protocolos. Este proyecto Alois Alzheimer, era el neurólogo que describió inicialmente la enfermedad y que lleva el nombre en su honor, neuropatólogo alemán. Pues este estudio, que lleva su nombre, es un protocolo para conocer mejor la enfermedad en nuestro entorno, porque conocemos cosas de la enfermedad por estudios de investigación, estudios neuropatológicos post-mortem, estudios de ensayos clínicos, pero no son en nuestro entorno, no son en condiciones reales. Entonces, este estudio, que es un estudio multicéntrico internacional, busca que distintos grupos de investigación hagan un seguimiento a los pacientes, un seguimiento integral, además con muchas escalas cognitivas, funcionales, síntomas psicológicos, síntomas conductuales, para poder hacer un retrato fiel de cuál es la realidad de estos sujetos y de sus familias, la repercusión social que tiene también la enfermedad. Es un estudio prospectivo, con visitas semestrales y que todavía falta 2 años para terminar. Pero puede ser interesante ver los resultados de este estudio y estamos participando. Lamentablemente no podemos incluir muchos sujetos porque cada sujeto que incluimos es un montón de trabajo que, bueno, tenemos que también sopesar nuestras fuerzas, pero estamos participando. Estamos también, nos han invitado a participar en un ensayo clínico importante, un ensayo clínico con un nuevo tratamiento para la enfermedad, para las fases iniciales de la enfermedad. Todavía no se ha puesto en marcha, pero hay visos, yo creo que muy realistas, de que en los próximos meses podamos empezar con este ensayo clínico para fases iniciales presintomáticas de la enfermedad. Estamos también participando en estudios genéticos. Y esto lo hacemos, es importante, a través de consorcios internacionales. Los estudios genéticos, para obtener resultados que sean estadísticamente significativos, necesitan reclutar cantidades ingentes de sujetos, de muestras. Entonces, tratar de hacer un proyecto de este tipo desde un único centro, un único grupo de investigación, es muy complicado. Y lo que hacemos es sumar esfuerzos en consorcios internacionales. Tenemos un banco de cerebros, tenemos un banco de muestras también, de ADN, y en este banco vamos sumando casos. Y cada vez que entramos en un consorcio, nosotros y muchos otros centros de España y de muchos otros países enviamos las muestras a un laboratorio central que hace estudios genéticos para intentar descubrir polimorfismos genéticos que aumentan el riesgo de padecer la enfermedad. Y actualmente estamos participando en todos estos consorcios. Y además de los trabajos, de los proyectos de investigación en los que estamos implicados actualmente, también estamos preocupados por generar recursos para la investigación en el futuro. Recursos que nos permitan ser más ambiciosos, hacer proyectos más potentes. Antes hablaba Concha del banco de cerebros. Y ayer el neuropatólogo les acompañó en la reunión que tuvieron en Gijón. Es un recurso muy importante. Para poder conocer mejor la enfermedad tenemos que
estudiar el cerebro de los sujetos una vez que han fallecido. Por tanto, necesitamos reclutar un número importante de cerebros de pacientes con esta y con otras enfermedades y de sujetos que han fallecido por otras causas no neurológicas para utilizar como controles y comparar. También queremos crear, ya que estamos haciendo la punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo, nos parece que es relativamente sencillo, utilizando los recursos que ya hay del biobanco, un banco de líquido cefalorraquídeo, para intentar descubrir nuevos biomarcadores que sean todavía más fiables. Y estamos trabajando también en crear un registro autonómico para todos los hospitales, no en Asturias, no solamente en Luca, de enfermedades neurológicas de origen genético, que como digo son muy poco prevalentes. Y si queremos hacer el día de mañana un estudio dirigido a este grupo de pacientes en los que la causa es una mutación, como es tan poco prevalente, o empezamos ya a ir sumando casos, o si lo queremos hacer desde cero en un momento determinado va a ser imposible. Entonces estamos trabajando en generar estos recursos. Afortunadamente hemos tenido la suerte de constituirnos como grupo de investigación clínica, se denomina así, investigación clínica y básica en neurología, y nos hemos integrado como grupo consolidado recientemente, muy recientemente, en el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, que ha echado a andar pues hace pocos meses. Y yo creo que con esto poco más. Decir que también estamos colaborando con distintos departamentos en proyectos de investigación, departamentos de la Universidad de Oviedo, en concreto con estos, con el Departamento de Neuropsicología, estudios de tipo neuropsicológico, con el Departamento de Fisiología, yo sé que también ha contactado con la Asociación de Alzheimer para obtener el apoyo, un proyecto de investigación basado en intervenciones de ejercicio físico y dieta en sujetos con fases muy iniciales de la enfermedad e incluso sujetos sanos para ver cómo esto puede modificar el riesgo de padecer la enfermedad. Con el Departamento de Matemática tenemos un proyecto de investigación sobre genómica computacional, y también con departamentos de ingeniería informática, de computación y sistema, con sensores. Estamos trabajando, empezando a dar los primeros pasos con sensores para hacer estudios de seguimiento, estudios biométricos en pacientes con enfermedad de Alzheimer que están en residencia. Y ya por último, pues decir que también aprovechamos que hay muchos alumnos, estudiantes de medicina, estudiantes de máster que están interesados en esta patología, para proponerles que hagan estudios de investigación. Ellos tienen que hacer dentro de su currículum académico trabajos fin de máster, trabajos fin de grado. Pues por ejemplo el año pasado he dirigido estos sobre la enfermedad de Alzheimer y sobre otras demencias, y todos los años generamos trabajos que son trabajos que, bueno, pues son modestos porque están realizados por un alumno, pero que siempre aprendemos, el alumno y los demás también aprendemos. Entonces no perdemos oportunidad de invitarles a que se interesen por esta enfermedad. Y con esto pues ya termino. Solo me queda darles las gracias a todos por la atención. Muchas gracias.